Sí. Vamos a empezar nada más porque me diga usted su nombre y sus apellidos. Carmen Esteves Santana. ¿Y su fecha de nacimiento? El 22 de diciembre de 1933. 33. 33. ¿Tiene O sea usted...? que ya cumplí 90. No me diga. Pero esto está como una rosa. Sí, una rosa marchita. Cualquiera lo cree, mi niño, con tanto tiempo y tanto eso. ¿Cómo se llamaban sus padres? Sí, Clemente, Esteves González, ¿Y su madre? Carmen Santana Figueroa. ¿Eran de aquí de Corralejo? Sí, sí. ¿Y usted nació aquí en Corralejo? Yo no sé cuál es. La primera del matrimonio. ¿Sí? ¿Tiene más hermanos? Mi madre tuvo 11 hijos, que no son cáscaras de agua. Detrás de mí le nació un niño que se murió. Ella no sabe, la pobre, no sabía de qué murió, sino que llorando, malito, pero que no, como no había médico, no. Y después viene mi hermano Sindo. Y después detrás de Sindo, tuvo otra niña, se llama Zaragoza. Se quedó embarazada en Las Palmas, que fue cuando la guerra. Porque mi padre no fue a la guerra, pero estaba, no sé si eso se llama la retaguardia, allí esperando por si tenía que ir. Porque primero se llevaban los solteros, después los que tenían un hijo solo, después los que tenían 2 hijos. Y mi padre por esa fecha tenía 2 hijos, mi hermano Cinto y yo. Y entonces tuvo la suerte que en el 30, y ya no, esa fecha creo que la tengo perdida, 37, 38, cuando acabó la guerra, ya no habían llamado a mi padre. Y mi madre hizo una promesa que si mi padre no iba a la guerra, se vestía del Carmen para toda la vida. Toda la vida. Y hasta que se murió estuvo vestida del Carmen, vestida de marrón. ¿Cómo? ¿Vestida de qué? Mi madre ofreció que si mi padre no iba a la guerra, a la Virgen del Carmen, se vestía del color de ella, que la Virgen del Carmen está vestida de marrón. Y se vistió. Y estuvo, y por mucho que la convencieron los curas y la gente que se vistiera de otro color, que eso no, sí que era una promesa que ella le daba lo mismo, que le daba lo mismo. Al final se ponían unos trajitos medio estampaditos de marrón y blanco, marrón y beige, pero marrón. ¿Y por qué esa promesa? La promesa, las promesas eran las promesas. Yo me acuerdo viviendo ya en la última casa que tuvo mi padre allí. Mi padre vivió primero en el Morro, al lado de la Marquesina, que tiene una casita allí, tan bonita que era que a Zaragoza la tiene fotografías allí en la terraza. Y después compró otra más grande porque ya tenía muchos chicos. Eran 9, vivimos montones de años. Los 9 que le vivieron, estuvimos juntos hasta el septiembre pasado, que se murió mi hermano Clemente, el de las parranduelas también. Y hasta esa fecha vivimos los 9. Y ya la casa se la hacía chica, entonces la cambió por un barco. ¿Cómo? Que cambió la casa chica por un barco, porque estaba loco por tener un barco grandito, Y cambió la casa por un barco. Mi madre casi se separa de él. Porque no quería ella, que le gustaba la casita, ¿no? Aunque no la vivíamos, la alquilaba. La alquilaba a los militares. Cuando estaban los militares aquí, ¿En Corralejo? en Corralejo. ¿Pero porque venían o porque estaban aquí los militares de No, fijo? porque estaban los militares aquí en María Hernández. ¿En María Hernández qué es la caleta que...? Sí, por allá en Bristol. Ahí donde están unas cuevas, ya están todavía los sótanos esos que hacían ellos, por lo visto lo hacían ellos mismos. Y vivían ahí, ahí estaban todos militares. Y allí venían a Corralejo a dar un paseíto al pueblo que había más cerca, ¿no? ¿Y su padre le alquilaba la casa? Mi padre alquilaba la casa a los sargentos o a los militares más que tenían más dinero, pero de la noche a la mañana se enamoró del barco, no tenían dinero, y lo convenció Pepe Hierro. Pepe Hierro que ya no vive tampoco. Y se lo cambió por la casa. Y se quedó mi madre en la casita que tanto le gustaba a ella. Pero bueno, alcanzó un barco. Pero alcanzó un barco. ¿Barco para pescar o barco para...? No, él tenía uno más chiquito para pescar porque quería uno más grande porque se servían por Lanzarote la comida. O sea, cuando vivíamos en la isla de Lobo, ellos la comida, no porque en Corralejo tampoco había. O sea, el primer pan que venía aquí, aparte de tu abuelo, que eso, pero para vender aquí en el pueblo, lo traía un hombre que iba a llevar el pescado por la tarde que pescaba. Lo iban a llevar allá por motor, y a ese era motor, A Lanzarote. traía pan y lo vendía. Pero lo traía, llevaba el pescado a Lanzarote. Sí. Y traía pan. Y traía pan para acá. Sí. Y mi padre, por ejemplo, la comida que nosotros no comíamos aparte del pescado, que el pescado comíamos, yo digo siempre, no nos salieron escamas de casualidad, y lo traía a Lanzarote.
O sea, cuando tenían pescado seco bastante, lo sacaban, que decían ellos, unos sacos grandes, lo llevaban a Lanzarote y allí compraban batatas, papas, calabazas, higos porreta, higos pasados, todo lo que creían ellos que necesitaban para un mes o un mes y medio o así. Y el grano por aquí, el grano ya lo compraban aquí. Entonces quería el barco para traer también. Claro, para traer esa mercancía, porque en el barquito chico se iban dos vecinos a vender el pescado, ya iba cargado y ya venía demasiado cargado para acá con la comida de los dos, porque traían un saco de batatas, un saco de papas, cebolla, todas esas cosas que se necesitan en una casa, mientras no sabíamos que había patanera ni tal, ni todas esas cosas. Pero bien. Sí, señor. Entonces, vendían más en Lanzarote que aquí en Fuerteventura, el pescado, por El ejemplo. pescado, sí, mucho más. Todo lo que sacaba seco, o sea, la gente aquí a lo mejor vendía a alguien que no pescara y querían comprar 2 kilos de pescado fresco para hacer el caldo, pero ellos pescaban a vieja y claro, la gente y otros pescaban de tierra, o la gente del campo pescaban de tierra, que todavía se ve gente pescando por ahí, por necesidad o por vicio, por lo que sea, pero el que secaba lo metían en el saco y lo llevaban a Lanzarote, y lo vendían en Lanzarote. Y no se vendía en Puerto Rosario o en La Oliva, ¿no? Se Sí, vendía sí. más en Lanzarote. Pero ahí, pues no sé, yo creo que la gente no compraba mucho pescado seco aquí. Compraban fresco, pero pescado, 2 kilos de vieja seca, para eso no. Y en Lanzarote lo vendían todo. Y sobre todo allí compraban la comida. Iban de la isla de Los Guayas y lo hacían siempre de esa manera. Y en barco todo el día embarcado. Sí, y en un sitio que se llamaba Esteban Viña. Y después de mis hermanos tener la falúa, yo creo que ya serían los hijos o los nietos de Esteban Viña. ¿Cómo dijo la falúa? Después de mi hermano tenía los barcos de pesca para ir a África y por ahí que pescaba, ahí los sardinales y eso que se metieron en barco, tengo la fotografía por ahí, iban en ese barquito chico, entonces el grande usaban para traer la comida, ¿no? Porque en el otro no podían cargar, no. Claro, pero entonces su padre se dedicaba nada más que a traer y vender mercancía, o era pescador, o a qué se No, yo dedicaba era su padre. pescador de toda la vida, y de nasa, de remo, porque si ponía las nasas, tú sabes lo que son las nasas, ¿no? Si iba para Jabre y echaba 2 nasas que se las reventaban los pescados grandes, se les rompía cuando estaba la tela ya un poco floja, te las ponía encima del leito y sobre el leito, entonces ya no podía echar vela, lógicamente. Si ponían la nasa nasa sobre ahí. el leito, no echaba... No podía echar la vela porque una parte de la vela va amarrada atrás, las cotas, y la mura va amarrada adelante. Entonces no podía. Y entonces siempre trabajó mucho. Mi hermano Pedro siempre dice, hombres más buenos habrían, padres más buenos, pero más trabajadores que padres no. Porque venía remando, o sea, remando, tenía que Remando, desde allá del Jable. porque cuando eso no había barcos con motor aquí. O sea, usted recuerda de su infancia, yo qué sé, veo que conoce y maneja también todo lo que es el barco y todo lo que es la marinería de su padre. Sí. ¿Se acuerda de joven de ir en el barco con su padre? Bueno, su padre se dedica aquí a... De ir de aquí a la isla de Lobos, mira, ahora está Zaragoza ya con las chicas y Tinicia, que si no, digo, ya va a dar 500 y bastante. Iban y venían a Lobo. A buscar agua aquí a Corralejo, por ejemplo. Pero ¿y entonces a Lobos que iban a pasar el fin de semana como se va ahora o...? No, fin de semana no, nosotros fin de semana no, allí vivíamos. Ah, vivían. Claro. Vivíamos allí, tenían una chocita, que es donde están ellos ahora. Bueno, ahora está mi sobrina Sonia, con unas amigas que vinieron de Lanzarote y tal, porque hizo una choza allí también. Pero vivíamos allí. Allí dormíamos, allí comíamos, allí nos levantábamos y nos levantábamos. Allí vivían. Y meses. ¿Y cómo era la vida en Lobo? Muchos meses. Y le decíamos la isleta, precisamente. ¿La isleta? La isleta, ¿no? ¿Y cómo era la vida en la isleta? Bueno, No. ¿estaban ustedes solos o había más vecinos? No, más vecinos. Siempre habían 4, 6, 8. Yo creo que llegaron a haber hasta 10 vecinos allí. Por ejemplo, los Caraballos, mi tío Sondalio, Figueroa. Sí, siempre había vecinos allí. Siempre había vecinos. Sí. Se dedicaban a la pesca. Toda la pesca, claro. ¿De tierra o de barco? ¿Eh? ¿De tierra o de barco? No, de barco, todos de barco. Sí, a barco. Allí de tierra no iba a no. Madre iba a coger carnada, a mí me dejaba con los chicos porque era la mayor y ya pues. Allí fue hasta Pedro, después ya Olivia, Zaragoza y Jaime no fueron, ya no cabíamos a la choza. Claro. Entonces ya ellos tenían una casita aquí en Corralejo. Y ellos se dedicaban principalmente, bueno,
a pescar de barco Sí, sí. Y después llegaban por la tarde, los areaban, los salaban, comían y se acostaban porque venían rendidos. Y mi madre rendía también de trabajar, a coger la carnada, a coger el guadrado, que le decimos nosotros, eso que ahora le dicen palomitas, la playa de las palomitas, ¿no? Allá, Eso le dicen cuadrado. Cuadrado. ¿Y para qué lo cogían? Porque eso lo llevaban para enguadar el pescado. ¿Lo mezclaban con el lenguado? Se lo echaban eso lo llevaban, aparte de erizos que también llevaba, y también los tenía que coger la mujer, los machacaba y los tiraban para enguadar el Sí, pescado. para hacer saín. Sí. Y después también echaban mi padre nasa de breca, que esas eran distintas las nasas. Y lo que le echaban dentro eran platos rotos, o sea, los platos que se rompían de eso, sí. El brillo parece que les reflejaba y eso incitaba al pescado a entrar dentro, ¿no? El brillo blanquito y eso. Sí, sí, sí. Los cachitos cogían a lo mejor un plato que se le rompía a mi madre o se los rompía la de para echar dentro las nasas. Pero y eso, estamos hablando que edad tenía usted cuando todo Pues eso. cuando eso tendría yo, pues 13, 12 años, 11. Por ejemplo, cuando una vez que tuve mucho tiempo en las Jablitos, sé que tenía 13 porque tenía mi hermano Martín, se sentaba, no caminaba. Y mi hermano Martín tiene 80 y pico años, entonces hemos sacado la cuenta y tenía yo 13 años. Pero también iban al jablito. ¿Eh? También iban al jablito. ¿Que iba a Jablito, Martín? ¿Ustedes, digo? Sí, ¿verdad? sí, claro, claro. Sí, ¿Y por qué iban al jablito? íbamos a una casa, a una choza, a pescar, porque según los tiempos, provisto cuando los vientos, según cuando rotaban los vientos, buscaban el sitio que estuviéramos abrigados. ¿Y iban de Borralejo a Lobo y al jablito? Sí, o sea, hemos estado 4 meses en la isla de Lobo. Y después mi padre decía, no, ahora los vientos son para el noroeste, ahora suele estar para Jablito. A una choza de Juanita González, la madre de Lenzo, de la familia de Lenzo, que creo que todavía está por allí. Porque hace poco estuvimos nosotros y Carmelo, que está en Zaragoza en el hotel. Y acá para que vea la choza donde usted vivía. Y creo que estaba ya media derruida, media así, media... Pero allí vivimos nosotros una temporada. Un año o dos. Y por esa fecha sé que Clemente tendría como 3 años. Que era asmático, pobre. Y mi madre iba en un burro que le prestaban a alguien por allí, porque nosotros no teníamos burro allí. Y para llevar a Clemente al médico, a Puerto Rosario. Al puerto del jablito. Sí, sí, sí. De Jablito a Puerto Rosario en una burra. Le ponían peso por un lado y el chico por otro. Si usted tenía 12, 13 años, estamos hablando de los años 40 más o menos. Podía ser. No, a ver, no. Más tarde, creo. Yo nací en el 33. Pues los 50 más o menos. Sí, sí, o quizás. Pero y entonces el jablito ya estaba allí, ya había un par de casitas. Sí, O está sea, el señor Andrés, que Juan, un hijo adoptivo del señor Ruiz González, era hijo del señor Andrés. Y estando allí precisamente fue cuando decidieron que, yo no sé si era el padrino o siquiera, que lo cogió el señor Ruiz. Y creo que era como un hijo fue para él. Y yo estaba contento de lo bien que lo trataba y que como un hijo más. Y por esa fecha estaba allí. Y María, una hermana de Juan, murió hace poco. Y me enteré por la que trabajaba con tu madre, que era sobrina de ella, y yo conocí mucho a María. Y me dijo, dice, mi tía Julia es la que vive, ya no queda ser mi tía Julia, que vive en Lanzarote, no sé. María, que le decían la cabrona. Cabrona, esa. Sí, falleció hace Sí, 2 sí. años, un año así. Muchos La años. familia sigue yendo ahí al jablito. Sí. La familia de Playa Blanca. Sí, 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 sí. Pero vamos a ver. Tenía sus padres casa prestada en el Jablito, en Lobo, la gente de María de Playa Blanca, porque se movían. O sea, ¿tenían casas en varios sitios o por dónde iban? No entiendo por qué. Chocitas, choza. Mi madre tenía una majanicho que era de piedra seca. Majanicho también. Sí, sí, sí. Sí, majanicho ahora tengo una que está más bonita. Pero ¿y se iban moviendo de puerto en Claro, puerto? claro. ¿Y cuál era, a qué sitios iban? Mi hermano que es muy chistoso dice, pero yo digo que cómo íbamos nosotros de la isla de Lobo a Jablito, que teníamos para llevar un cochino para los desperdicios, que no sé lo que sobraba, yo no sé por qué. Dice, 2 gallinas, una cabra, y nosotros, y ropa. Y ¿cómo íbamos nosotros? Él exagera, para mi padre sí, tenía que dar 2 viajes, daba 2 viajes. Y a vela, lo malo, lo que encuentro yo difícil,
el tener que hacer todo eso a vela, porque por esa fecha no había motor. Eso seguro porque... ¿Y les montaba a ustedes y a su madre desde la isla de Lobos? Iban para Jablito. A vela. Y yo me acuerdo de ir a la mar y en el Jablito con mi padre. Si tienes barco tú en allí, eso lo he dicho a Carmelo, remando, o sea, siendo en un remo y yo en otro. Hermano, siendo que va detrás de mí, no, si detrás de mí otro niño, pues sí. Y nos llevaba, si hacía de medio, aguanta de tabante, eso no lo entendí yo. Y dije, padre, diga usted, rema carga o rema haciendo. O sí, que es de otra manera, tal para allá los remas. Y íbamos para el Berín de Santiago, y dice, Santiago, ¿y cómo conoces tú el Berín de Santiago? Me decía Carmelo, digo, porque mi padre nos llevaba allí, cada uno con un remo y él mirando con el mirafondo a ver dónde veía pescado para echar la cuerda para abajo a ver si pescaba. Y pescaban ahí. Mm. Pero y a mí lo que me sorprende es que ustedes estando en Lobo Sí. fueron para el Jablito y para Majanicho también, ¿sí puede? Sí, según qué tiempo, sí, en Majanicho. En Majanicho nació mi hermano Martín. Mi hermano Martín nació en Majanicho. Entonces se pasaban la vida de puerto en puerto. Claro, como los turistas ahora, pero en plan miseria. Miserias, ¿no? Sí, tenía, fíjate tú, que yo no recuerdo los años, yo lo sé, o sea, lo único que tengo claro es lo de Martín, que cuando él tenía 4 meses, o 6 meses podía ser, estábamos en el Jablito. O sea, y que cuando nació, pues tenía yo entonces también 12 o 13 años, a lo mejor en 4 meses iba a 2 sitios. Pues, Sí. pero mi padre y mucha gente, muchos marineros de aquí. Sí, no solamente su padre, ¿qué más gente se acuerda? ¿Qué familias Sí, también vivían así? Mi tío Félix, un hermano de mi padre, el hermano mayor, mi tío Sandario, tío Vitorino, se me que no conoce, ya, por ejemplo. No, bueno, pero coméntalo, aunque yo no lo conozca. Sí, sí. Y cuando nació Martín, la cachocita que tenía mi padre era de piedra seca, y techado con mimos, eso. Pero yo creo que por esa fecha todo el mundo estaba igual, más o menos, no sé, creo yo. Sí, pero hay bueno. gente que dice, no, nosotros lo pasamos bien, digo, yo creo que están hablando después de que empezaron las lavadoras y las neveras y eso, pero yo lo que estoy recordando ahora mismo es el tiempo ese de ahí para atrás, de ahí para atrás. Y le prestó a la choza otra mujer que tenía una casita más decente. La señora, que ahora la tiene Petri, es un Gilito, uno que trabaja de camarero. Estoy hablando de Petri, que es una hija de Isidoro, pero claro, son gente joven que tú no la conoces. Pero bueno, que había muchas familias de Corralejo que vivían así. Bueno, de Corralejo de otros lados, porque si estaban en el Jablito, en Majanillo y eso, Sí. había gente también que no era de Corralejo que también vivía Sí. así, gente. Y se encontraban todos entre la isla de Lobos, el Jablito, Majanillo. Sí. Casi siempre eran los mismos o sea, el señor Juan Figueroa, yo me acuerdo del Jablito, allí en la isla, en Majanillo, estaban el señor Juan Figueroa, que Margarita tiene una choza allí, bueno, ya la vendió, mi padre, mi tío Félix, los Caraballos, tío Vitorino y tío Caraballo. Y también habían familias de Lanzarote. Sí, no, de Lanzarote no. En Majanillo no, sino yo ya digo en toda esta ruta que Sí. iba la gente yendo y viniendo para acá, para allá, para acá, para allá. Sí. No, Porque, por ejemplo, me estaba contando, entrevisté también a Juan Martín, de la Chincha. También estaba fijo, me contó en el Jablito y... pero Juan Martín, Juan Martín, que es casado con Inés. no sé quién es Inés. Inés Pierre es la hija de Fulgencio, el de la panadería. Yo lo que recuerdo es eso. Y después que tu abuela escribió algo un día en la revista Vecino, un cantar o algo así. Sí, porque ella le tuvo una entrevista y ya falleció, pero falleció con 103. Sí. Le hice una entrevista porque llegó a los 103 años. Sí. Pues yo me acuerdo de ir allí a comprar el pan, pero no sé yo quién me atendía. Y después me acuerdo en lo que compró Tinín ahí, los toritos, un señor que tenía una hija paralítica. Tu madre se acordará de eso, Puede o ser. de oírlo. Sí, un señor que vendía allí, íbamos a comprar cebolla o papas que él sembraba seguramente. ¿En la Oliva o en el Jablito? No, eso es arriba en Villaverde. Ah, en Villaverde. En Villaverde, sí. Donde Tinín tiene el hotel. Ah, vale. Eso es ahí en esa casa me acuerdo yo de ir y ver
que no lo habíamos visto nunca, a lo mejor íbamos dos chicas o tres a comprar, ya a lo mejor con 14 o 15 años, tal, y la mirábamos extrañada porque era como un poquito rara así. Pero y entonces iban al Jablito a pescar y eso, y luego iban a Villaverde a comprar pan y eso. Mm. ¿Cómo iban a Villaverde? Por la veredita, con señora Fernanda, Caminando. caminando. Mm. Y en una casa que está viniendo por la parte de abajo por el mar, ya rota, destrozada, que en la pared a la derecha, de pared negra, allí iba yo todos los días a buscar leche. Porque mi hermano Martín era chiquito y Clemente también estaba enfermo. Porque nosotros a lo mejor decíamos lo que decíamos una taza de agua de hierbas o café clarito, porque no sé si por esa fecha había café. Pero allí al niño había que alimentarlo, al que estaba enfermo y al recién nacido Martín, que era chiquito. ¿Y subían lomo cumplido hasta allí? Iba por eso y me dio sarampión a mí. Yo me acuerdo que una vez me tuve que sentar por el camino. Me estoy acordando ahora de sentarme por el camino, cansada, porque había pasado unas fiebres tremendas y me acuerdo que decía señora Severa, la mujer del señor de Clemente Martín, decía Jesús, gracias que yo la sangre se por la nariz, porque me echaba un montón de sangre de la fiebre y sin médico ni nada, sino con hierbitas ¿Y tuvo que parar a medio camino? Y tuve que parar a medio camino porque como que no, que me cansé, se lo dije a mi madre cuando llegué, y, ay, que me cansé, madre, me tuve que sentar, y decían ella, claro, eso como ha estado malita y tal, pero claro, había que traer la leche al niño. La leche que traes. Entonces sí recorrían en barquillos de vela que da miedo. Sí, joder, no había otra. ¿Y qué puertos tocaba? Bueno, pero eso es solo cuando usted era pequeño, también de antes ya las familias vivían así entre Lobos, Corralejo, Los Jablitos, Majanicho. Sí, y más nada. Y más nada que ahora me dice la gente que porque ay, porque tú no quieres salir no ahora cuando quité la tienda, por ejemplo, ¿por qué no sales? Yo no tengo ganas de salir a ningún sitio, yo quiero estar en mi casa, que no, ni me aburro, ni me amargo, ni nada. Porque tanto recorrí. Sí, no, de venir de la isla de Lobos aquí, lo mismo, a vela, cuando se subían las andanas que le dicen los marineros, cuando sube el barco para arriba para que no reviente, que perdía de vista Lanzarote, de cuando el barco se subía y después bajaba. Y pasaba un miedo y decía a mi madre, no lleve a la niña, y para sí, para que me mantenga el fonil, para el guindar agua y llenar los barriles o garrafones o algo para llevar agua para la isla de Lobos. Porque Y claro, y su padre la llevaba para... Claro. Y claro, mi madre no podía, porque si se venía mi madre a ayudarle a mi padre, que está mejor que yo y sabía más, tenía que dejar 4 chicos solos allí. Ya tampoco Sí. era... Es que... Entonces tiene recuerdos de infancia muy trabajosos. Sí, la verdad que sí. Y después, y cuando estaban pensando que mi padre se iba para la guerra, que sirvió en la isleta, en la artillería montaña, arriba en las Coloradas, Ah, en Gran Canaria. en Gran Canaria. Allí también estábamos, Cinto y yo, chiquitos con ella. Ahí tengo después te enseño la fotografía, mi padre, Cinto y yo. Y allí estuvo ella esperando, y todos los días, todas las cosas que oían, no podían hablar, eso lo sabes tú porque lo habrás leído la historia y tal, que no podían ver 2 personas hablando en la acera en baja voz, porque se los cogía y se los llevaba. ¿Cómo? Cuando fusilaban a la gente, cuando los tiraban por la Marfea, cuando los tiraban por la cima de Ginamar, ¿tú lo has leído? Sí, pero... Yo viví el momento. ¿Usted lo vivió? No vi, pero lo oía. Que mi madre fue a vivir a Las Palmas, ¿no? Primero vivió en una casita chiquitita que le alquilaron por allí y tal, pero seguramente, eso lo estoy pensando yo ahora porque ni nunca se lo pregunté, que si sería que le parecía muy caro, y después señora Luisa, una mujer casada con un primo hermano de ella, vivía en una casa que le prestaron a ella 2 habitaciones, que era el torrero del faro de la isleta en Las Palmas. Y ella cuando fue a mi madre le ofreció, dice, mira, que yo tengo 2 habitaciones que me dejaron, pero ella no tenía niño y el marido siempre estaba marcado, le prestó ella una a mi madre, con permiso del dueño de la casa, que vivían allí. Era una casa de esas grandes, antiguas, con un patio grande y 5 o 6 habitaciones alrededor. Y ya no sé por qué llegué aquí. Y me acuerdo yo que llegaba ella de la calle, a lo mejor de comprar, decía, ay Carmen, está diciendo la radio, porque radio por lo visto se había, radio, televisor, no, que dice que tiraron uno por la Marfea,
Y ya se quedaban así, ellas como pensando, sí, entra para adentro. Y lo hablaban dentro. No se podía hablar en la calle. Claro, porque había está escrito en montones de sitios, que veían a dos personas y por si fueran comunistas o tal, por el secreteo que tenía y tal, se lo llevaban y ya no aparecía. Eso pasó un montón de veces en Las Palmas. Bueno, que ahora están sacando de la cima de Ginama y haciéndole ¿cómo se llama eso? Para saber, Sí, para saber los si... abuelos o los bisabuelos de la gente ahora. Pues por esa fecha estaba eso. Ese baile me lo gocé yo oyendo a ellas dos amargar, a mi madre y a la señora Luisa diciendo, dice que no sé qué, que lo tiraron por no sé qué, y que tiraron hoy por algunos sitios. Entonces después de eso he leído que por la Mar Fea, en la cima de Ginamar y por no sé qué. O sea Pero vamos, que eran conocidos de su madre y de... Sí, la gente que tiraba no, pero oían ellas que eso ocurría en Las Palmas. Con la guerra, con lo de Franco, que era lo que había pasado, lo que estaba pasando. Y después de eso, yo en ese momento pensaba, bueno, eso, lo empujaron seguramente, porque tenía 7 años. Claro, usted era pequeña. Sí, claro. Y entonces, por lo visto no, que era verdad, porque ahora digo, mira, bien decían ellas, dice, no, dice que lo tiraron por la cima de Ginamar. Fíjate tú, Carmen, mi madre, ay Luisa, no me digas eso. Y ahora he oído hace un mes o 2 o 4 sacando cadáveres para hacer la... Era porque los acusaban y los votaban. Sí, exacto. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo estuvieron en Las Palmas? Pues creo que meses nada más. Porque después ya avisaron o dijeron, o a lo mejor medio año, porque, o sea, no sé, el tiempo no sé, fíjate. Pero bueno, que no estuvo mucho tiempo. Lo que sé es la casa, en la calle Faro número 24. Y yo pasaba por allí, porque yo tuve una tienda de 23 años, y pasaba por allí que iba a comprar a la calle, a la que está por detrás de... A ver, no me acuerdo el nombre. A comprar por allí veía la calle, veía el número. Y hace poco mi sobrino Jonay dice, tío, ¿y todavía recuerdas? Y digo, bueno, hace más de 20 años que quité la tienda, me dijo, yo no sé si está hasta que estaba hecho. Y el otro lo buscó, esas cosas que entiende toda la gente nueva, y lo encontró. Pero ya edificado de 3 pisos. Sí, pero con el número 24. Habrá cambiado, me imagino. Claro. Yo pasaba por allí y veía aquellos le dieron más manos de pintura porque estaba verde, siempre pintadita, como muy... se nota que los dueños la atendían o lo que fuera, porque siempre estaba pintadita de verde y igual, digo, ya ni lucían las huellas de las maderas ni nada, sino pintura. Y ahora ya está, allí vivimos nosotros. En una habitación prestada, que prestaron a mi madre. ¿En una habitación? En una habitación. Porque mi padre no venía allí. Su padre estaba en el cuartel. Sí. Se oía, va a pasar el ejército, no sé qué, no sé. Y no conocíamos a mi padre. Pues todos eran iguales y no los dejaban abanar, ni decir adiós, ni nada, no, ni mirar. Era tal la... Sí. Yo ordeno y mando y no... Pero bueno, después pasó más tiempo criándose aquí en Corralejo. Sí, realmente la casa nuestra de estar era aquí, ahí donde está Café Blanco ahora, ahí bajo la calle principal, cerca de la iglesia. ¿Se llama Café Blanco? Ahí era su... Eso cuando se quedó mi hermano Pedro, Lidia y Zaragoza con ella. ¿La tienen alquilada? Sí, la tienen alquilada y tienen un café blanco, le pusieron ese nombre, porque el chico dice que cuando van a comer por ahí, dice, vamos a casa madre a echar una copita. Y Pedro dice, el bar de Niego se llamaba Madre, porque decimos, vamos a casa madre. ¿Vivían todos los vecinos ahí en esa calle de la iglesia? Claro. Yo vivía pegada allí todos los días. Las chicas La Hierro, que Consuelo vive todavía, y Bartolo. La partera está en la esquinita de acá, que tiene su letrero por fuera y tal. Y allí hace... Y mi madre, pues, todos los hijos que tuvo, los tuvo en la casa. Los 11 hijos los parió ella en la casa. ¿Los nada, 11? No había ni médico ni nada. ¿No Bueno, mi hermano Jaime, que tiene gemelo, que, fíjate tú, pues, mi hermano Jaime es el más chico, yo le llevo 20 años a él. Y dio a luz, cuando fue a la luz, dice que el chico nació primero. Y dice que, ay, ¿cómo es? Es guapo. Dice que ella le preguntó, la pobre, la ilusión, dice, delgadito, dice, ¿no tendré otro? Y tenía otro, la chica. Sí, sabes lo que hace. No sabía, los médicos no habían... Pero ¿y no llegaban médicos a Corralejo? A lo mejor ni había ido al médico, la pobre, yo no sé. Pero yo no recuerdo de eso que ella dice, es guapo, dice, muy delgadito, muy flaquito. Y dice,
Ah, dice, porque que ella pensó siempre, lo tuvo de 7 meses, que seguramente y tan gorda que estaba que si tendría 2 porque una abuela de ella había tenido también gemelos. Claro. Y efectivamente le nació 2 chicos. Esas cosas se sabían antes. Antes la gente tenía remedios para saber todas esas cosas. Sí, pues me dije por esa fecha no había nada. No, pero tenían remedios caseros para... No tenían médicos, pero tenían remedios para saber, Sí, para claro, curarse. pero sí, mi madre, Martín nació el más anillo y lo atendió una vecina que había allí que sabía más que ella porque era más vieja. Pero esa Y Pepe nació en Lanzarote, en Papagayo. Hermano Pepe el conejero, ¿tú no has oído nunca Pepe el conejero? ¿Y por qué nació en Papagayo? Porque estaba mi padre en Papagayo, no me acuerdo de decirte. Ah, también de Papagayo Sí, iba. sí, O sí. sea, iban de lobo, el jablito. Sí, también. Tanto que nació Pepe allí. Pero vamos a ver, ¿y por qué también iban a tener? ¿Iban a tener también a Papagayo? Sí, ¿A pescar? sí. También fuimos a una casita que le prestaron a mi madre allí. Pero le prestaban entonces las casas y se la pasaban pescando. Sí. Y padre era muy de... Y la mayoría, había algunos que iban a todos esos sitios, más a Juy. ¿A Juy? A Juy, yo Juan Figueroa. Sí. ¿Y qué iba? ¿De Ajuy? ¿Manicho? Yo creo que irían por más anillo para allá. Por ahí por encima, por ahí. Pero entonces, ¿qué pueblos eran los que iban a tener? ¿Qué pueblo iban a O tener? sea, ¿a dónde iban a tener todos esos pescadores? ¿Qué sitios estaban? Sí, hay gente que iba a lo mejor 2 meses, 3 meses. ¿Pero qué pueblos? ¿Ajuy? A Juy. Yo sé gente que iba a Juy, mi padre a Juy no fue nunca, pero a Juy iba gente. A lo mejor mi tío Hilario que iba todos los años a Juy no te lo he nombrado de Majanicho, porque no me acuerdo de ver los Majanichos. Pero bueno, más o menos Sí, así sí. todas las familias de pescadores Se de por movían, aquí. yo creo que se movían por los vientos, porque mi padre decía, es que los vientos reinantes en tal fecha son tal. Y los de eso, levantarse, y me ¿dónde vas tan temprano, Clemente? Carmen, que ya está el arao un peso, Carmen, que ya está el arao un peso el arao. ¿Tú has visto las estrellas que forman el arao? No lo has visto. Ah, me fijo. Pues dile a tu abuelo que te las enseñe que están ahí, porque eso no se ¿Está el arao en peso? ¿Eso qué significaba? que era tarde ya, o sea que ya era hora de levantarse y de paso los gallos cantaban también y tal. O sea, y el lucero, o sea, ellos se guiaban por las estrellas. Sí. Sí. ¿Y recuerda escuchar a Ya. su padre que se guiaron por las estrellas? Mi padre se guiaba por las estrellas y el arao lo vi muchas veces. El arao, que es una estrella, una línea de estrellas así como 6 o 5 y otro así, media cejadita, que es la forma del arao. Él le llamaba el arao, yo no sé si... Y claro, cuando iba llegando a tierra ya... Sí, se movía, claro, seguramente caminaba para allá o para acá. Yo no me acuerdo si me dio ir en la traquina peleando mi padre con él porque era temprano para que se fuera. Y él decía, no, que es que el arao ya viene por no sé qué sitio, tal. Y el lucero, tal, o sea, no había... Y entonces, que estábamos hablando antes, familias de corraleros iban a tener a Juy. Mm. Y también ¿qué otros puertos tocaban? Yo, mi tío Hilario, sé yo que iba aquí a Fuerteventura, al Castillo, o sea, tenía casa en Puerto Rosario y en Corralejo. De la casa de Puerto Rosario iban en cuando en cuando a pescar, no sé si una semana, si 15 días, y tal, pero eso ya iba bastante tarde, ya bastante mayor. Estaba, creo que Frasquita, la tal Frasquita les prestaba una habitación o lo que sea. Y estaban allí pues 15 días, un mes o 2 meses, y iba también a Juy. Y si Juan Figueroa, si iba más a Nicho, porque tiene casa, por eso sé que estaba, porque mi hermano Martín nació en la casa del señor Juan Figueroa. Y si Juan Figueroa también iba a Juy. A Juy, Le daban vuelta a eso. Majanicho, Sí, el jablito, papagayo, Papagayo o sea, también. como turista, el turista con un mundo más chiquito. Pero pescando. Y lobos también tocaban. Y luego, sí. O sea que al final la ruta de todos los marineros, Sí. de todas las familias marineras, era Ajuy, Majanicho. Sí. El pueblo, eso estaba aquí, que ya para la fiesta del Carmen ya estaba todo el mundo aquí. Sí, para la fiesta del Carmen volvía. A celebrar todos juntos, pero iban a todos esos sitios porque consideraban ellos que o tenían más venta de pescado, pero a esos sitios... Pero me sabría enumerar los pueblos que eran de ese tipo, que eran como lobos, que eran al final casas de pescadores. Sí, casa de pescadores. Y ¿Cuáles eran? ¿Cuántas había? No. Quiero saber qué pueblos Sí. eran de esos pescadores. Sí, bueno, yo sé que iban a ese sitio, a Castillo, pero Castillo poca gente, mi padre también fue al Castillo. Y a Huy no,
a Majanicho, a la isleta, o sea, lobo, a papagayo y a jabalito. O sea, se recorrió unos cuantos para tener tantos chicos que arrastrar. Su padre y todas las familias de Y toda la pescadores. familia, sí. Allí en el jabalito me acuerdo ver a Clemente Martín, el padre de ese Juan que vive, no sé si vive aún, en Villaverde. Había más gente, pero no sé yo quiénes eran. ¿Y había gente fija, por ejemplo, en Majanicho, en Ajuyo, en el Jablito? ¿Había gente fija allí viviendo o siempre era de gente que iba y venía a pescar? No, pero siempre había la suegra de mi tío Vicente Esteves, o sea, la abuela de Brígida y eso. Esos tenían una casita que está separada, que ahora la tienen Mencita y Patricia. Esos vivían siempre allí, ¿En dónde? en Majanicho. En Majanicho. Sí. Estaban fijos allí. Tenían animales, sí, tenían un aljibe, tenían, vivían como haciendo queso o vendiendo la leche, como el señor Antonio Mochila, que vivía un poco más arriba, que ahora Felipe y creo que algunos más de los hijos, no sé si uno se llama Juan, tiene casa más Majanicho. O sea, que hacían esa casita y venían a morenear, que eso hacían de tierra, a pescar de tierra. Y un hombre de Villaverde, que le decíamos su señor Juan de las Pardelas, me acuerdo, me acuerdo yo chiquita, bastante chica, tendría 11 o 12 años. La isla de Lobos antes la arrendaba una persona, podían arrendarla. ¿Cómo? Sí. El señor Juan la arrendó un año para coger las pardelas. ¿La isla? La isla, sí. ¿Arrendar la isla entera? No me Sí, digas. sí. Sí, arrendaban la isla y cogían, o sea, tenían opción a esas cosas nada más, a plantar, a tener cabras. ¿Plantaban el lobo? Sí, cementera, sí. Hay un sitio que se llama La Era ¿Y qué, qué plantaban ahí la isla? Cebada, plantaban. Y después está La Era, que está al lado de la montaña chica, que está a la izquierda cuando venimos del muellito para el puertito. Está allí, que allí hay una choza ahora que es de Pilar, la mujer de Cinto. Aquella es La Era, allí se trillaba. Y no que me lo contaran porque lo vi yo. Y después vendían la paja. La paja. La paja. Para Colchones. Para los colchones. Antiguamente no eran los colchones como tú donde duermes tú ahora. ¿Cómo hacían los colchones de paja? Sí, le quitaban el tronco, las peluzaban para quitar el tronquillo abajo, que es lo que está enterrado en la tierra, es lo que sería duro. Y eso. Y un año estuvo el señor Juan que nosotros no sabemos el apellido, el señor Juan de las Pardelas. Y las salaban. O sea, las ponía allí, las cogía, él era el único que tenía derecho a cogerlas, más nadie, porque él para eso había pagado lo que pagara. Y después las pelaban en una montañeta que hay allí cerca donde tiene la Llosa y Zaragoza. Las plumaban, las rajaban, el corazoncito y el hígado y eso que le decíamos el gangoche. Mira tú. El gangoche. Sí, eso después se freía en una sartén y mojaba gofio y comía como loca. Y era bueno cada día. Era bueno. Sí, buenísimo. El gangoche de la Pardela. El gangoche era parte. Y después las salaban, así rajaditas, las salaban las arañaban como una vieja por la barriga. Porque sabes que los pescados lo abren por fuera, ¿no? Pues como una vieja, los salaban y hacía sus cajitas y se venía para Fuerteventura. Y vendían la Pardela jaría y salá. Y las vendía saladas, sí. Y cuando eso no salaban el pescado, fíjate qué torpeza. No, había que sacarlo. Y si era grande, eso lo comían entre todos los vecinos. A lo mejor mi padre cogía un mero y decía, no, hay que aprovecharlo porque esto no se puede secar porque tardaba mucho en secarse. No, claro. Y se le metían las moscas y lo cagaban, entonces. Entonces los pescados grandes. Sí, había que comérselo. O los vecinos o... Y convidaban y... Sí, porque ese no... El otro, las viejas sí se secaban. Y los sargos, porque llevaban poco sol y en un día y medio se secaba y a las morillas tenían cuidado de cambiarlo, de mirar. Y seco aguantaba. Y se secaban. Pero un mero de 6 kilos se tarda 3 días o 4 en secarse. Entonces llegaba a la boca. Entonces había que... Aparte y dar la mitad con Padre Sandalio. Y no, esto es mucho para nosotros, pues llévale un cacho a Vitorino. Sí. Y mira, una cosa que me parece que los vecinos se ayudaban más, fíjate tú. ¿Sí? Sí, que ahora. Uno tiene miedo de estar en la casa de los otros o de dejar la puerta abierta. En mi casa, mi madre nunca se cerró la puerta, nunca. O sea, había un ganchito.
que es normal, porque si hay 8 hombres en la calle, en las cantinas, moviéndose un refresco con una pretendienta o con un amigo, no iba a estar mi madre yendo 8 veces a abrir la puerta. Como no había peligro de ninguna clase, un ganchito y todo el mundo. Yo que dormía arriba en la azotea, los conocía por rastro. Pedro iba corriendo a beber agua, porque comía por ahí con Esteban Hierro y con los amigotes y hacía sus frituras por ahí por casa Marcial Esteban, que tenía un barito y tal. Y mi hermano Clemente iba, mejor a ver si mi madre había dejado ya la comida preparada encima de la mesa, que dejaba 3 kilos de pescado frito, por ejemplo, porque eran 6 hombres que estaban en la calle y comían, y pan si había, y que ya cuando a lo mejor ya vendían pan aquí, porque ya te estoy hablando de más grandes, ya ellos hombres, ¿no? Porque al principio... Pero lo que dice es que antes había tranquilidad de dejar la puerta abierta Sí, y que los entre vecinos se ayudaban. Sí, bienísimo. Había O sea, unión entre vecinos. Sí, yo me acuerdo que mi madre era como un juramento, a lo mejor si le cogía prestado un balde a señora Petra, a señor Manolo, que vivía allí cerca, las hierros, o ella a nosotros, toma, llévale esto a señora Petra y dile que gracias, y las gracias que no te olvidaras, toma, dile que muchas gracias, y dile por favor que si me presta esto o lo otro, y ellos igual. Y ahora los chicos, le dices tú una cosa y le digo, Laya, dame eso, y dice, cógelo tú. Y es como que ha cambiado todo. Sí, ya vamos más a lo nuestro. Sí. Que tampoco había que ver, mi hermano me dice que yo, dice, tú parece que fuiste, que te criaste en Alemania, porque yo, si ella me dice que viene a las 11, y digo, Olivia, a las 11:30 mejor, dice, no, a las 11, y cuando a lo mejor llega a las 11:30 o más, digo, Olivia, es que me llamaron por teléfono, digo, pero ¿dónde tienes tú? Porque ella tiene teléfono allí, en eso, o va caminando y se queda atrás, Olivia, camina, mi hija, estoy hablando por teléfono, digo, pero ¿dónde tienes tu teléfono? ¿Los pies o la oreja? Aquí. Caminar. Antes o sea, había que ser puntual, porque sí. Yo por mí eso, ahora que yo tampoco, por mí no espera a nadie nunca. Pero claro, hablando de antes, el valor de la palabra era... Sí, eso era... Antes las cosas se prometían. Sí. De las cosas de antes, ¿se acuerdan entonces? Pues si toda su juventud se la pasó entre corralejos, jabalito, papagayo, lobo. ¿Tenía tiempo ¿De ir a la escuela? de ir a la escuela, por ejemplo? No. ¿No? No tuve tiempo, porque, o sea, como mi madre tenía niños seguidos, pues era más interesante que atendiera a los niños, que fuera a la escuela para ella. Mi madre no sabía leer ni escribir, pero tenía un interés tremendo en que los hijos supieran. ¿Sí? Mucho, más que mi padre. Y mi padre sabía leer y escribir las 4 reglas, como decía él. Sí, las 4 reglas sumar, restar y tal. Y entonces fui yo la que me tuve que ir con mis hermanos, y ya fui a llevar a Olivia la primera vez a Las Palmas, al colegio, y después me fui para el puerto con ellos a que hicieran bachiller allí, porque ya ellos sí habían ido a la escuela y sabían leer y escribir. Pero claro, por mi padre se quedaban así, y yo quería que supieran algo más, si podía. Y me fui con ellos para allá, que ella perder mi juventud, pero bueno, estoy contenta de que ¿Y se fue para el puerto usted con sus hermanos para que ellos fueran a la escuela? Sí, hicieron para el instituto, porque aquí no había instituto. Fuimos al puerto, los 3 más pequeños, Olivia, Jaime y Zaragoza, y yo. Y allí hicieron bachiller. Después tuvo la ocasión Olivia de hacer magisterio, fue la primera vez que se hizo y la única aquí en Fuerteventura. Se hizo magisterio, que hizo gente que tú conoces, Mingo de León, Martín de Inesita, las 2 chicas de Pepe Hierro, Irene Hormiga, Pepito Santana, toda esa gente hicieron un magisterio. ¿Y solo se dio aquí en Fuerteventura desde una vez? Sí, señor. Pero ¿y usted fue con sus hermanos y se quedaban en el puerto? ¿Dónde se quedaban? Alquilamos una casita. Primero alquilamos una casa, que también era de una señora de aquí de Corralejo, y tampoco había contrato, ni permiso, ni papeles, ni nada. Si no pasaba mi tío Maximino por allí, mi madre ponía que me da 400 pesetas en un frasquito allí, metido. Y dice, mire Maximino, pues se lo lleva a prima Lola. A los 2 días le decía, sí, ya se lo di. Ni ella hizo papeles para señalola, ni señalola para ella, ni nada. ¿Pero pagaban religiosamente? Sí, religiosamente. Era lo primero. Aquel dinero no había que tocarlo porque ni nadie osaba coger de allí 50 pesetas, nada. Ya sabía que aquello pertenecía a otra persona. Y así estuvo un tiempo hasta que sus hermanos pudieron estudiar. Sí, después Olivia empezó a trabajar en la YOSE,
primero trabajó en la Gavia, después trabajó en la Yose, y mientras tanto Zaragoza hizo algo de enfermería, creo que auxiliar de enfermería, ahí en el puerto también que se hacía. Yo lo que quería es que supiera, que no se quedara como una burra como yo, que no pudo ir a la escuela, porque el día que si no tenía que cuidar al chico tenía que ir a buscar leña o a buscar agua o esas cosas todas que se hacían antes, que yo creo que a la mayoría de la gente le pasó, lo que hay gente que dice, no, pues yo no pasé, pues yo sí, pues, además yo, como digo, mi tío Victoriano decía, yo ni digo mentira ni callo verdad, yo soy como los chicos, ni digo mentira ni callo verdad, y es verdad, o sea que se pasó por esa fecha. Empezaron trabajo. Mucho trabajo, mucho. Claro, tenían que estar todo el día. Mucho. Después fueron a trabajar al hotel que se abrió por el sur, ¿cómo se llama? Por ahí, el primer hotel que se abrió ahí en el sur. Que Morrojable. ¿Eh? El Morrojable, no, en Jandía. Más arriba. En el sur se abrió el Robinson, ese fue de los primeros hoteles que se abrió. No, para mi gusto anterior a ese, no me acuerdo cómo se ¿Sí? llama. ¿Antes? ¿En Sí. Costa Calma? No, sí, por ahí cerca de Costa Calma, pero no me acuerdo cómo fue, qué cosa. O sea, hay cosas que se me dan más. En la Aldiana es de los más viejos también. Ahí trabajaron las dos, y no, las tres. Primero fue Olivia, ya Jaime había ido también a estudiar a Las Palmas, había hecho algo de hostelería, relacionado con hostelería, y Zaragoza también. Zaragoza puso todo trabajando en la telefónica allí, esa que había que quitar el gancho para ponerle Sí. Telefonista. Exacto, sí. Trabajó. Se prepararon un poco para la vida, ¿no? Para trabajar, y trabajaron. Y después de allí pasaron otra vez del hotel ese, no acuerdo. Pasaron a Tres Islas, Jaime y Olivia. Zaragoza cuando eso ya se casó, me parece, y puso una tiendita aquí en Corralero, que le puso Sarajay porque era de ahí de Jaime, y la gente le preguntaba, ¿ese es un nombre árabe? No, Zaragoza. Y dice, no, el nombre de mi hermano Jaime y yo, Sarajay. ¿Y de qué era la tiendita? De cosas para turismo, crema, De recuerdo. Sí, de recuerdos y cosas de eso. Sí. Sí. Pasaron trabajitos. Claro, sí. Después de tanto cuidar a sus hermanos y tú tenía tiempo para noviazgos y para... Bueno, usted se casó. No, yo no me casé. Ah, no. No. No había tiempo antes de... No, que no había. No, tuve un pretendiente como todas las mujeres. ¿Cómo eran los noviazgos antes que veía por ahí? Se fue para Venezuela, y yo me creí que era verdad, dice que habló con mi padre y todo, dice que no me obligara a salir, si no quería yo salir para que le guardara el decoro, porque él iba a hacer fortuna, y dice mi sobrina Sonia, ¿y qué trajo, Carmen? ¿Qué trajo? ¿No trajo los dientes? Porque tuvo un montón de accidentes y dejó los dientes allá. Sí. Antes emigraba mucho la gente a Venezuela. Emigró, entonces... Sí. ¿De aquí a Corralejo emigró mucha gente? No, de aquí fueron unos cuantos. Sí. ¿A Venezuela? Incluso a mí se me murieron dos primos hermanos allá. ¿Sí? Miguel, un hermano de Lázaro, un hijo de mi tío Félix, y otro José, un hijo de mi tía Teodora. Sí, fue Daniel, un chico, o sea, hermano de Maquita, la de ese, también, ese vino. Después Pablo Caraballo también, los Felipe y los Caraballo, que eran... ¿También emigraron? ¿Es que iban a Caracas? A Caracas, sí. ¿Y allí de qué trabajaban? Sí. Pues fue Manuel Pierre, y Manuel fue el primero que compró un barco, y ya los que fueron ya fueron derechos a trabajar en ese barco con Manuel. Y después creo que uno de ellos compró barco también, Felipe y Lolo. Me parece que compraron barco. Pero en Venezuela, porque Caracas no tiene muelle. No, y después, yo no sé cuándo fueron, como yo cuando estudié, no sé, fueron a Venezuela y hablaban de Caracas, incluso las direcciones de mi pretendiente era Caracas, Venezuela, tal, pero yo no sé dónde vivían, pero no sé si algún sitio de mar, seguramente, porque allí era ¿cómo le dicen? La Guaira. La Guaira, creo que sí, La Guaira creo Pues. que me suena los propios. ¿Y usted a qué se dedicó ya? Bueno, me imagino ya después de sus hermanos criados y todo. ¿Dijo que tuvo una tienda? Después sí. ¿Tuvo una tienda usted aquí en Corralejo? ¿De qué? Novedades y nada de Lobo. ¿No te acuerdas nada? No, porque unos chiquitos todavía me dicen adiós, Carlos. Digo, ay, mi hijo no sé quién le dice. Yo iba chiquitito con mi madre allá a la tienda. O chica. ¿Cómo se llamaba? Novedades Isla de Lobo. ¿Y dónde estaba? Ahí está la parafarmacia de Lenzo. Ahí abajo, en la calle principal. Los locales que están enfrente. Ah. Aquí hay dos locales.
Le dejé una a mi hermana Zaragoza, pues compré, primero la tuve en casa de mi madre, pero no pude tenerla sino 3 meses porque me cabía en una habitación chiquita. Después la puse donde estaba la farmacia de Asunción, pegada, donde ahora está lo de Basi, ¿cómo es? No, donde está la pulpería, perdón, allí tenía yo la tienda. Ah, ya me acuerdo. Sí, después eso ya fue más tarde, claro. Y después estando allí compré aquellos locales. No me digas, y entonces se dedicó a la tiendita para Sí, los... sí, También de recuerditos y de... No, esa Zaragoza después, el medio local que yo le dejé a Zaragoza porque era grande, Vale. era de recuerdo, de todo de, Pero de usted... cerámicas y de cosas. Y lo mío era confesión, que tenía Lacoste y unas marcas buenas. Ah, era de ropa, de textiles. Sí, la primera tienda de ropa, ¿La primera tienda de ropa de Corralejo? de Corrales. ¿Y cómo se le ocurrió a usted montar esa tienda? Mi hermana Olivia, que ya vivía en Las Palmas, y vino y me lo metió en la cabeza y ay, pero tú, y cosiendo, yo cosía. Yo aprendí a leer con un torrero de la Isla de Lobo. ¿Sí? Sí, don Rafael Hidalgo. Yo le presté el libro a tu madre, me parece que ya lo leyó y después me lo devolvió porque tu abuelo había trabajado en la Isla de Lobos. Mi abuelo Salvador Guerra trabajó en la Isla de Lobos. Sí. Y entonces yo también le hacía ilusión a haber robado la Isla de Lobos. Y había un torrero, un hombre mayor, o sea, no mayor, o sea, comparado con nosotros que teníamos preso 14 años o 11 o así. Y le daba pena ver que aquellos chicos no estaban yendo a la escuela. Le extrañaba ver tantos niños ahí en la Isla de Lobos, porque estaba, por ejemplo, Cipriano, Quisca, Severa, Domingo, Mercedes, Nieves, yo, Carmen, todas, y se daría cuenta y decía, estos chicos se quedan aquí porque viene el maestro, y se ofreció a venir a darnos clases. Del Faro arriba, que a mí ahora lo veo aquí me parece más lejos, del puertito al Faro me parece lejos, pero estando allí no me parecía lejos, fíjate tú. Cruzábamos las lagunitas, venía él abajo todas las tardes, después de comer, y nos daba clase. A los que habían venido de pescar, asistían a clase, y los que no, pues algunos días faltaba alguien, siempre faltaba alguno, claro. Y ahí aprendí a leer yo, con este hombre. Y después me lo encontré después de muchos años en un libro, hablando de los torreros de las islas. Pero ¿y el torrero del Faro de Lobo era de aquí de Corralejo, no? No, creo que era gallego. Sí, de para allá lejos, no sé exactamente, no sé el sitio, ¿sabes? Porque había otro ¿Pero ¿y por qué lo mandaban de allá? Porque era de... Pues de allá era peninsular. Pues aprendí a leer con ese hombre, que hizo una obra maravillosa, porque aunque no fuera sino lo normal, si no nos hubiésemos quedado, porque los padres no... Como comiéramos y como nos llenaran la tripa y nos acostáramos, a tener una cama donde acostarnos, claro, era y le nos daba clase a todos los chicos. ¿Pero y por qué ese hombre era peninsular? ¿De dónde quién lo mandaban para acá? Sí, pues yo sé que, creo que este no era peninsular, creo que este sí era peninsular, pero no era gallego. El gallego creo que se llamaba Miguel, que vino más tarde después. ¿Pero y quién lo mandaba para acá? Pues era el Estado, lo mandaban para acá porque nadie quería venir porque era un sitio apartado, o porque no había gente preparada, no lo sé. ¿Y vivía allí en...? Sí, vivía arriba del Faro con una tía, vino una tía solterona con él, que se llama Isabel. ¿Y por qué vivían ahí en el Faro, para cuidar del Faro? Sí. Y venía un barco a traer los víveres todos los meses. ¿Sí? Se llamaba el Bartolo, el barco. ¿Y le traían los víveres a él para que se quedara? Sí. Atracaban, no atracaban porque era un barco grandito, o sea, como estos barcos que hay en Sardinales o así más o menos. Le traían eso, los víveres, que eso se acuerda mi hermano Pedro, pues él me dice el otro día, dice, ¿y tú te acuerdas de ver a don Bartolo con una corbata que le llegaba a la barriga? Que digo, no me acuerdo mucho, pero de verlo empaquetado sí, era el dueño o sea, el capitán del barco. Y si el tiempo estaba mal, pues se iban alongando para abajo hasta que encontraran un sitio donde pudiera llegar una lanchita. Traían una lanchita y en esa lanchita la bajaban, como el bote del barco, y le entregaban los víveres al dueño, pero nosotros nos vino estupendamente. Hombre, claro, si enseñó a leer y a escribir con él. Y después me acuerdo de leer los primeros libros que yo leí, me los prestó, me los llevó ahí abajo. Vicentita, una hermana que tú no la conociste seguro. Vicentita, una hermana de Carmencita y de Margarita, las hijas de Pedro Martín. ¿Tú sabes la casa de Pedro Martín, que está muy conservada todavía? Por ese bar que se llama El Mayoral o algo así, por ahí en Villaverde, trata de Villaverde, casi frente al... El Moral. El Moral, el Mayoral, mira por dónde iba. Por ahí iba. Pues ahí vivía esa gente, sí. Ahí vivía esa gente y iban a darse los baños a Jablito.
cuando, no sé si 2 días, 10 días, sí, cada tercer día. Y Vicentita, la hija mayor, que se casó con un chico de la península y se fue para allá y oía yo decir que no le había ido muy bien. Y la casualidad que se lo habrá oído tu madre, que a ese hombre se le quemó a Pedro Martín, porque eran 2 hermanos, ¿no? Marcial Martín y Pedro Martín, que se le quemó un hijo en el cuartel. ¿Se le quemó? Se pegó, hubo un incendio, se pegó fuego, él quiso correr y no escapó. no escapó. Siempre he oído ese comentario. O sea, todavía... ¿Me quiere sonar? Y ella me prestó libros y dibujaba muy bien. Me acuerdo que me dibujaban en papeles y eso, para que yo aprendiera a hacer flores, dibujar, ¿no? Claro, le enseñaba un poquito. Sí, sí, y a mí como me gustaba, le ponía atención. Al final todos los vecinos se ayudaban entre unos y otros para enseñarse a... Sí, sí. Y en la isleta también, en la isla de Lobo, aprendí a coser. ¿A coser? Porque vino un torrero de La Palma, don Carlos Cabrera, y trajo una cuñada solterona y ella tenía el título de costurera, que habían ido eso. Pero nos daba clase, allí no había una mesa grande en la isleta, en ninguna casa, donde ella nos pudiera enseñar a dibujar los patrones. Claro, necesitaba una mesa grande. Sí, no había mesas grandes en las casas chiquititas, chocitas, como van a ver una mesa grande, no cabía después la gente, no podía caminar. O sea, todo el mundo tenía una mesita chica. Y los sábados cuando veníamos para aquí, para afuera, que le decíamos nosotros para Corralejo, nos enseñaba casa de señor Marcial el Pelado, le decíamos nosotros que está una casa que está allí dando a la plaza de Félix Esteves. La madre de Severa y de Juan, esta casa está allí todavía, creo yo. Y allí a mí me enseñó un poco y a las demás también, pero a las demás no hacían caso porque no les gustaba. A mí me gustaba coser, porque una tía mía cosía un poco, pero se fue para La Palma, no me pudo enseñar. Se casó con un soldado y se marchó para La Palma. Y era tanto lo que me gustaba que por las que me enseñó a las medidas, cómo cogía las medidas, la espalda, tal, que aprendí un poco y a mi manera. Cuando cosí, empecé a coser para la calle. Y digo, la gente no sabe que yo no sé coser. Y me están trayendo la tela aquí, pero se quedaban contentos. Y ese traje de novia precioso. ¿Traje de novia y todo? Sí, señor, sí. Incluso a una prima hermana de Tinín, Sarito Martínez se llama. Y a una prima mía que vive en Las Palmas, Torana, que vive en Torana. ¿Cómo te pusiste tú el traje? Tú dices, porque yo no sabía que tú no sabías coser, sino yo no me lo pongo. Bajo, de cola y todo. O sea que aprendí, en eso fui aplicada. En lo más de leer y escribir y eso no, pero en la costura fui aplicada. Tú le enseñó la cuñada del torrero. Y me enseñó me enseñó a leer un torrero y me enseñó a coser la cuñada del torrero también, en la isla de Lobo. Los torreros eran personas que venían de afuera y tenían más... Sí. Pero esa sí. La verdad que sí. Ellos después los marineros se volvían locos, don eso, llévese esto al torrero, llévese esto. Y para comida, ¿no? Llévese este merito, Y él me decía, ¿para qué quiero yo tanto pescado? Porque él tampoco tenía nevera, claro. Pero la gente le agradecía. La gente le agradecida cuando estaban enseñando a los chicos a leer, porque yo me acuerdo al barco de mi padre ese que le puso Nueva España, al barco ese que cambió para casa. ¿Cómo le puso? Nueva España, después de la guerra. Y me llamó mi padre a mí, ya ven para que veas cómo está don Rafael, poniéndole el nombre a pulso con letra molde, te decía mi padre. Con letra molde, fíjate. Pues, yo no sé si lo de molde era porque, no sé, él me decía eso, pues, y que viniera yo para que lo viera, y el hombre allí... Y una letra bonita, o sea, era como una letra así con florituras y... Sí. Letra molde. Sí, letra molde, sí. Porque después mis hermanos tenían, para poner a nombrar los barcos, tenían unas cosas de hierro, o sea, como de aluminio, el abecedario, para ponerlo y pintar allí y salir. Y él cogía una banquita, se sentaba y ya está, Clemente, ya está. Nueva España. Y andaba el privado con su barco para acá allá. Mira tú, o sea, si ustedes pasaron trabajo, ¿qué serían sus padres y sus abuelos? Sí, hombre. ¿También eran de Corralejo sus padres y sus abuelos? ¿Sus padres y sus abuelos también eran de Corralejo? Mi abuelo era de Corralejo. Mi abuelo Pepe, mi abuelo José por mi madre, se llamaban los dos, se llamaban José. Mi abuelo José por mi madre era de Corralejo. León de apellido, no sé de qué familia era. Las chicas han estado mirando algunas veces, a Jonay que le gusta. Y era al de Pepe, el de Jaime, los confundo todos. Y mi abuela la conoció en un Pozo Negro, de una familia de por ahí,
alguien que está por ahí. ¿Cómo fue a tener a Pozo Negro? De Pozo Negro, era mi abuela. Y yo no sé qué familia habría, alguna gente que estaba pescando por ahí, de allí venía. ¿También iban a tener a Pozo Negro los pescadores? Pues a lo mejor, ya mi abuela no sé, pero para allá la conoció, allá por Pozo Negro, conoció. Y mi padre, el abuelo de mi padre era peninsular, ¿Ah, sí? gallego. Y venían por esa fecha, el abuelo de mi padre, venían de la península a Lanzarote a buscar cebollas, creo. A buscar cebolla. Sí. Porque a traer no creo que fuera. Yo sé que, o a traer cebolla, pero como Lanzarote tenía fama hace muchos años de cebolla, digo yo que sí sería porque mi padre no sabía bien. Y se trajo a los hijos para acá. A mi abuelo Pepe, el tal don Vicente, que tengo la fotografía ahí, que no sé dónde la localizó mi sobrina abuela. Te trajo a los hijos para acá y se casaron aquí. Vino mi abuelo Pepe y tío Domingo, dos hijos se trajo. Y un tal Massimino. El Massimino, por lo visto, no le gustó esto y emigró para Argentina o para no sé qué sitio. Y hace como 15 años vino un chico aquí buscando a las familias que le habían dicho, él decía que su abuelo Massimiliano, que era el tal Massimino, y estaba buscando a la familia, pero mi hermano estaba en el puerto apurado con el negocio, que pusieron mi hermano después de quitar los barcos, pusieron un supermercado en el puerto. Los tres más chicos, no sé, como 3 o 4 de ellos, ya no sé. Y vino buscando a... Un muchacho, sí. Y dice que ellos le dijeron, mira, le dieron la dirección de Ángel Manuel, otro primo nuestro que estaba por aquí que no hacía nada, yo no sé si lo conociste, porque hace un tiempillo ya que se murió también. Y dio con Ángel Manuel, dice que estuvo hablando y tal, pero no le propusieron nada. Digo, qué pena al chico venir desde tan lejos, el pobre buscando a los familiares y no le dieron cobijo, Los chicos, mis hermanos, confiesan que ellos estaban tan apurados que dijeron, mira, sí, pero estamos nosotros por la noche, si quiere no, yo quería a ver si los podía conocer. Entonces estuve un rato allí con ellos en el supermercado y después le recomendaron que Ángel, y Ángel lo tuvo aquí un día o dos y después yo no sé qué pasó. Pero vamos, que tiene que eran parientes. Sí, claro, seguramente que sí, porque él sabía que el abuelo le decía que tenía en Fuerteventura y que el pueblo se llamaba Corralejo y tal, pero que seguro que era Fuerteventura. Y el hombre vino navegando para acá hasta que llegó acá y... ¿Pero hace muchos años o hace poco? Sí, bueno, sí. años. Bueno, si Clemente tenía supermercado fue hace bastante... Muchos años, sí. Estaban los chicos con el supermercado recién puesto. Y los chicos pusieron el supermercado, pues no sé, apenas quitaron los barcos. Usted sabe una de las cosas que a mí más me gusta preguntar de esto es si se acuerda de los bailes. Habían bailes aquí en Corralejo. Sí. Bailes de taifa. Claro. Yo fui a los bailes de taifa y yo le decía a las chicas, bueno, bailaba igual que las demás, pero yo decía, ya, gracias a que tengo 2 o 3 primos, pues si no bailaba. ¿Por qué? Porque yo bailaba, yo soy bueno para todos. A mi hermana Zaragoza se hizo la ropa para la rondalla y las mismas chicas le dijeron, ay Zaragoza, porque no tienen ni sentido de oído de nada. Y las chiquillas le han salido bailadoras y cantadoras con mucho oído. Y Zaragoza dice que yo no sé cuando dice la gente, pero está bailando una folía, o porque no tiene ni idea. No. Olivia sí, pero Zaragoza dice, no se preocupe, yo pierdo el dinero de los ropajes, pero yo no los puedo obtener en una PUR. Y no se entró a la rondalla. Pero entonces usted sí se acuerda de joven de ir a bailes de taifa aquí en Corralejo. Sí. ¿Cómo eran esos bailes? Bueno, pues bailes en cuartitos chicos, cada decía Bernabé, entran 5. Entraban 5 hombres a bailar o 6, lo que él opinara que se podían revolver allí dentro, porque después iban las madres de todas las chicas sentadas también alrededor para vigilar. Sería eso. Y nada, o sea, después a los bailes, eso ya cuando iban las chicas solas y eso, ya era vieja, ya ni tenía ganas de ir tampoco. Tenía más ganas de ir. ¿Y qué bailaban en esos bailes de taifa? ¿En los bailes de taifa? ¿Qué bailaban? Y zafolís malagueñas. Y paso doble, como hay Manuel Calero, pues, que estuvo casado con muchos. Y bueno, todavía vive Cristobalina. Ahora que se usan las no sé qué, como unas polcas, unos cantares. Sí, unos cantares simpáticos, sí. Pero siempre lo mismo y siempre los mismos tocadores y siempre los mismos bailadores. Y los mismos cantares. ¿Quiénes eran los tocadores? Los tocadores, alguien del pueblo que le gusta que se bañara, mi hermano Pepe, era uno. Ginés, que se murió hace poco, que tenía el barito ese ahí bajo en la calle principal.
Y después mayores, Manuel Calero, Manuel Umpierre, Antonio que estuvo muchos años en la rondalla, que fue el más bien que se murió también. Esa gente tocaba, pero lo mismo, una Isa, una folilla y una malagueña. ¿Y qué instrumentos tocaban? Timbre, guitarra y laúd. La U. Y ahora Tini solo tiene 40 Sí, ahora otra cosa. Sí, Pero sí, ya hablando de antes, y siempre echaban las mismas piezas. sí, la misma, la misma. Además, la primera podía ser de una prima o de eso, la segunda era de la novia. Y si no bailaba con la novia, ya se miraban y decía ya Felipe de Zairo a Emilia, De Sairó. de Zairo. ¿Qué se bailaba? Primero la Isa. Sí, la primera casi siempre era la folía, o un paso doble. Pero la Isa y la malagueña casi siempre era para la novia. La Isa y la malagueña. Ah, sí, sí. Sobre todo la Isa. Sobre todo la Isa era la novia. ¿Por qué? Porque bailaban. Más apañado será. ¿Bailaban agarrados o bailaban separados? Agarrado, agarrado, agarrado. ¿Y Yo cómo- me acuerdo que era mi madre y a mi padre bailando suelto. Suelto. Suelto, sí, 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 sí. La Isa. ¿Cómo la bailan ustedes ahora? La Isa, la folía, la malagueña no. La Isa y la folía, me acuerdo que bailando. Y la bailaban suelta. Sí, 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 sí. La gente de antes por lo visto bailaba suelto. No es que ahora, incluso por imitar, la gente de antes cogen un pañuelito algunos y se lo ponen en la mano y tal. Para Pero yo para bailar la malagueña. Sí, esa es la malagueña. La que se baila así con el pañuelito y tal. Sí. Digo, sí. yo no sé, Sí, yo. no, no, es que Yo veo lo que hacen ahora las agrupaciones, pero antes que. Sí. Pues yo me acuerdo que lo bailaba No. yo así Vicente el Triste, que bailaba muy bien. Sí, los viejos. Y la folía también la bailaban separado. ¿La? La folía también la bailaban separado. Sí, sí, sí. Como la bailan, sí. Distinta, como más lenta, más señorial, más... Porque ahora la folía, anoche mismo yo siempre, sábado taifa. ¿Sí? La noche de Taifa la vez. Sí, Sí, bueno, anoche había un grupo de Tenerife. ¿Eh? Anoche había un grupo de Santa Ah, Cruz. sí, 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 al empezar, sí, sí. Y el sábado pasado también baila otro grupo de guía, Sí, también, sí. pero no bailaban entonces la folía como la bailan ahora los grupos. Sí. No, En los bailes de Taifa que usted vio no lo bailan igual que no, como lo no, ven. no, distinto completamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Más lento, más parece que, me parece, tengo yo la sensación que la bailaban con más oído. Parece que se metían dentro, que tú desde aquí tienes como ganas de dar los pasos que dan ellos, de verlos y levantar la mano a la misma vez, como, y ahora como deprisa, como va todo, como muy deprisa, muy... No, a mí me gusta más el baile de antes, fíjate, yo lo veo siempre y por mí la pieza preferida y el título de los bailes típicos sería Folía. Me encanta la Folía. Sí. Y la bailaban con otro. Sí, sí, sí. Mi hermano Clemente la cantaba también, tan sentida, o sea, que no sé, a mí me gustaba más. Sí, no, yo recuerdo escuchar a Clemente también. Parrandier con Clemente también bastante. Sí, sí, para de bueno. Sí, Yuji Quejo y. Sí, pobrecito. A él le gustaba una parranda, pero él ya sabía los días, él ya sabía los días que tenía. La enfermedad. A él lo operaron el corazón abierto en Tenerife y le dijeron, tienes 10 años de vida. Tienes 10 años de vida, Clemente. Y se lo decían los médicos, le decía, como decía, mira doctora que dice, Clemente, tú sabes lo que te queda, aprovecha, vive, haz lo que tengas ganas de hacer. Dice, pero a mí no me gusta viajar, dice, pero lo que tengas que estate con tus nietos, planta, coge... Algo que quiera.